vida. Después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Sin lugar a dudas, hermanos, es una delicia estar en este lugar. Y es una delicia, hermanos, que hemos estado disfrutando desde el minuto número 1, hermanos, en que dio inicio esta confraternidad. Los cantos, hermanos, excelentemente. Se escuchaba intensamente nuestras voces. Y eso da a entender, hermanos, que la iglesia, el pueblo de Dios, se siente contento, se siente bendecido, de tal manera, hermanos, que vamos también a disfrutar del mensaje de nuestro Dios. Como decía nuestro hermano Erasmo, anoche estuvimos considerando el Cordero angustiado, el Cordero de Dios angustiado. Hemos visto, hermanos, bajo el tema general de este seminario o confraternidad, bajo la sombra de la cruz. ¿Qué nos enseña, hermanos, o qué podemos aprender a través de la sombra de la cruz? Hay mucha enseñanza al respecto. Y estoy gratamente, hermanos, bendecido. Me siento contento de estar entre ustedes y también siento una gran responsabilidad de poder transmitir el mensaje de Dios. Agradezco la oración de nuestro hermano por un servidor y sé que ustedes han orado por ello también. La intención primaria, hermanos, es que la palabra de Dios se predique en toda su pureza. Esa es la intención, hermanos, que solamente se hable el mensaje de Dios y que nuestras voces humanas, hermanos, callen, que nuestro intelecto se quede atrás y únicamente aprendamos la voluntad de Dios. Anoche estuvimos considerando, hermanos, tres aspectos acerca del Cordero angustiado. Dijimos que el Cordero de Dios fue angustiado, hermanos, por causa del pecado. También dijimos que el Cordero de Dios fue angustiado por el costo del pecado. Y por último, hermanos, vimos el Cordero de Dios angustiado por la última tentación que Satanás le hizo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo, hermanos, que vimos algunos conceptos importantes al respecto de lo que nuestro Señor Jesucristo sentía, hermanos, en ese lugar llamado Monte de los Olivos, o que también lo conocemos como Getsemaní. Y vimos ayer, hermanos, que el Getsemaní significa una prensa de aceite, es decir, se ponían las semillas del olivo y se le daba vueltas a aquella rueda. Hace rato estaba la imagen por ahí, se le daba vueltas a aquella rueda y aquella rueda, hermanos, iba prensando, iba moliendo, iba triturando aquella semilla y se extraía, hermanos, a través de la aflicción, se extraía, ¿qué? El aceite, hermanos, el aceite precioso, valioso. Y es precisamente, hermanos, lo que se espera de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que a través de las aflicciones nosotros saquemos lo mejor, saquemos de la abundancia de nuestro corazón. Y precisamente, hermanos, Dios a través de su palabra quiere que ustedes y yo hablemos únicamente del precioso mensaje de salvación. En esta noche, hermanos, vamos a estar considerando el pasaje Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43. Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Cordero de Dios, hermanos, fortalecido. Ayer solamente 3 pasajes y veíamos, gracias al Espíritu Santo, hermanos, podemos conocer 4 relatos de un solo evangelio. Y vimos que de esos 4 relatos, 3 de ellos hablaron acerca del Cordero angustiado. Acerca del Cordero, hermanos, fortalecido, únicamente un relato habla al respecto. Y realmente, hermanos, el pasaje es muy breve, es muy corto, pero que sin lugar a dudas vamos a considerar que debe de tener una gran profundidad para nuestro conocimiento. Hay una frase de nuestro Señor Jesucristo, sobrecogedora, y que Él nos dice, hermanos, a través de su santa palabra: mi alma está muy triste. Lo veíamos ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte, a punto de morir. Esa sombra, hermanos, de la tristeza fue posible a razón de la condición humana de nuestro Señor Jesucristo, semejante a la nuestra. Pero no es triste, hermanos, meditar en esas palabras, sino que es muy fecundo, es muy provechoso y también, hermanos, podemos afirmarlo, es muy esperanzador. El Cordero, hermanos, fortalecido. Necesitamos tomar por principio que ningún misterio de Cristo va a terminar en desolación. Va a terminar, hermanos, sin fruto. Me atrevo a decir, hermanos, que el Señor Jesucristo, en cada paso de su vida y en cada momento en que Él fue hablando a través de sus labios, estaba siendo guiado por Dios, utilizado por Dios, para que únicamente, hermanos, Dios nos diera a conocer el mensaje salvador. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo luchando, hermanos. El día de ayer podíamos ver y conocer la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Se veía en un estado de agonía. Aunque todavía no estaba recibiendo ningún golpe físico, Él estaba agonizando, hermanos, por el peso del pecado. El evangelista Lucas, hermanos, registra lo siguiente: un ángel se acercó a confortar a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo llegó al Getsemaní y llevó consigo a los discípulos y les dijo: quedaos aquí, orad para que no, ¿qué, hermanos? No entréis en tentación. ¿Y qué sucedió con los discípulos? Va el Señor Jesucristo la primera vez y se duerme. Segunda vez vuelve a decirles, vuelve a invitarlos a orar, a velar con Él, a apoyarlo a nuestro Señor Jesucristo en esa intensa agonía. ¿Y qué hacen los discípulos? Vuelven a quedarse dormidos. Y vuelve a ir nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a motivarlos: velad y orad para que no entréis en tentación. 3 ocasiones, hermanos, el Señor se fue a orar. Los discípulos en esas 3 ocasiones se quedaron dormidos. Así lo enseña la Escritura. Se siente próxima la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Las fuerzas le abandonan y no encuentra un soporte, hermanos, no encuentra un apoyo en los hombres. Por eso la Escritura es bien clara en señalarnos: maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos nuestra esperanza en los demás.
Muchas personas se alejan de la iglesia porque el hermano o la hermana no hace la obra de Dios, porque el hermano o la hermana no está trabajando en la obra del Señor. Y nos alejamos, nos entristecemos y nos sentimos desolados y decimos, no, es que no tengo apoyo de la hermandad. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sintió que no había apoyo en aquellas personas que eran de su círculo de confianza. No había encontrado un apoyo para Él. No había encontrado, hermanos, como nosotros conocemos, acerca de la empatía, de su sufrimiento, de su agonía. Piense por un momento, hermanos, también en la condescendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al permitir, hermanos, que un ángel viniera y le fortaleciera. Recuerde, hermanos, a la indicación y a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, volarían raudalmente, rápidamente, más rápido que un relámpago para cumplir su voluntad. ¿Cuántos ángeles? ¿Cuántos ángeles, hermanos, podrían venir al socorro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo rápidamente? Legiones de ángeles. ¿Y cuántas son una legión de ángeles? Miles. Según la historia dice que varía, ¿verdad? Pero entre 6,000, más o menos, ¿verdad? Fíjese, hermanos, cuántos ángeles podían estar al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Al instante, más rápido que un relámpago, podían haber estado ahí. Es una cosa asombrosa, hermanos, la condescendencia que infinitamente grande nuestro Dios y nuestro bendito Señor Jesucristo consintiera en que su espíritu recibiera el fortalecimiento, hermanos, de su propia creación, que se le aparecería para motivarlo. Recuerde, la palabra fortalecer es reanimar, confortar, rebustecer, vigorizar, y también, hermanos, significa dar fuerza. Dar fuerza. Igualmente, hermanos, creo que ustedes y yo admiramos el dominio propio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de aprender de Él. El dominio propio de nuestro Señor Jesucristo, pues permitió solamente que viniera uno, ¿verdad? Al momento de ver que un ángel del cielo, hermanos, vino para fortalecerlo, a veces nosotros, hermanos, como cristianos pensamos, estoy enfermo, estoy en el hospital y solamente un triste hermano vino a verme. ¿Y así lo decimos? No, toda la congregación, ¿cuántos somos? ¿100? ¿80? Bueno, 50. ¿Y de los 50 cuántos vino? Un triste hermano, dijo. Pues no estaba tan triste, ¿verdad? Y triste. Pues no estaba tan triste, hermano. No estaba tan triste como para ir y visitarlo, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, somos tan injustos y no hay en nosotros, hermanos, ese dominio propio, ese control en nosotros, y debemos de aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, cómo ese dominio propio permitió que solamente uno estuviera con Él. Pues si le hubiera agradado, podía haber apelado al Padre que le mandara, que le enviara inmediatamente 12, dice la Escritura. No una legión de ángeles, sino 12 legiones de ángeles. Mateo capítulo 26, verso 53. Pudo haber pedido 12 legiones. 72,000, más, aproximadamente, más o menos, ¿eh? ¿Se imagina, hermanos? El asombro y la admiración que hubiera causado, hermanos, la presencia de toda esa legión de ángeles acampando alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente, hermanos, uno de ellos llegó a fortalecerle. Pero ¿qué hizo aquel ángel, hermanos, para fortalecer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué haría? ¿Te lo has preguntado? ¿Nos lo hemos preguntado?
En aquel momento, hermanos, entrada ya la noche, el peligro inminente, el dolor cercano a nuestro Señor Jesucristo, el auxilio ausente, la soledad terrible, una tarea ineludible, hermanos. No había a dónde hacerse. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ha llegado la hora. Ved, viene el que me entrega. ¿Podría agregarse alguna palabra a las de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo entonces aquel ángel, hermanos? ¿Qué hizo entonces aquel ángel? Algunos han dicho, le disminuyó el dolor. Pues no, la Escritura no dice eso. No parece, hermanos. Porque si leemos más abajo, si leemos versos siguientes, nos damos cuenta en el mismo Lucas que a continuación de la visita del ángel dice: y sumido en agonía, insistía más ¿en qué? En la oración. Es decir, no vino el ángel, hermanos, para aliviar el dolor, para hacer o atenuar el dolor en nuestro Señor Jesucristo, el peso del pecado. Recuerde, su sudor se intensificó, como gotas pesadas de sangre caían a la tierra. No es exacto, hermanos, decir que el ángel le consolaba como quien aminora el sufrimiento. No le cambió tampoco el camino, ¿verdad? No le cambió el camino, ni le quitó los obstáculos, sino que le dio fuerzas para recorrer ese camino, hermanos. Lo fortaleció para que anduviera por ese camino. ¿Qué hizo entonces el ángel, hermanos, para fortalecerlo? Únicamente le acompañó. Así lo dice la Escritura. Podríamos especular, hermanos, muchas cosas, pero no nos está permitido. No está permitido. A la luz de la Escritura, hermanos, únicamente le acompañó. ¿Qué hizo el ángel? Le acompañó. Su obra, hermanos, de este ángel no estuvo basada en palabras, no dio consejo, no recordó alguna promesa, no acudió a la profecía, no tampoco, hermanos, puso en poco, podemos decirlo, lo que le estaba por suceder en unas horas más. Como a veces nosotros, hermanos, ocultamos lo espantoso del momento que se viene a nuestras vidas. A veces queremos aminorar las cosas diciendo, bueno, esto pasa, o estás bien, ¿verdad? Yo recuerdo, había un hermano muy grave, hermanos, muy delicado de salud, y él lo sabía, pero la familia no quería decirle. Y el hermano preguntaba, ¿qué dijo el doctor? ¿Qué dijo el médico? Yo veo que viene, me ve serio y les dice, vamos afuera. Y habla con él. Y yo quiero saber, yo quiero conocer. Y la familia entraba, hermanos, con los ojos rojos de haber llorado. Papá, te vas a mejorar. Te vas a sentir mejor. El ángel, hermanos, no vino con un mensaje de esperanza, de decir, todo va a estar bien, todo va, no te van a doler mucho los golpes, vas a sangrar, pero no tanto, se te va a inflamar el rostro, pero no te vas a ver muy mal. Si vamos a la enseñanza, hermanos, Isaías 53, ¿qué dice? No está el rostro de nuestro Señor Jesucristo como la mayoría de la población del mundo lo conoce. Qué bonito rostro, ¿verdad? Qué hermoso rostro lo tienen, crucificado, y la sangre tan bonita que se le ve. Pero no es algo bonito. No es algo, hermanos, que tenga un atractivo a nuestra vista para que le deseemos, dice la Escritura. Despreciado y desechado entre los hombres. Fíjense, hermanos, entonces,
Tampoco presentó un argumento el ángel, hermanos. No explicó, ni interpretó, ni trató de explicar la voluntad del Padre. Mira, pues ni modo, pues eres hijo de Dios y el Padre pues te mandó a ti a hacer esta tarea. Pues Él te ama. Como a veces nosotros esperamos una explicación de nuestros padres, ¿verdad? ¿Por qué hacen las cosas? ¿Por qué nos castiga? ¿Por qué nos llaman la atención? Y a veces esperamos la explicación como hijos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no estaba esperando, ni el ángel vino con esa tarea de explicarle el amor que el Padre le tenía. No tenía ese compromiso, ni hizo ver la lógica interna, hermanos, de ese camino completamente incomprensible para la humanidad. Hoy en día nosotros predicamos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Y qué dice la gente? ¿Me estás predicando de un Cristo crucificado? ¿Me estás hablando de un Cristo que murió en la cruz? ¿Me estás hablando de un Cristo que murió como los peores pecadores? ¿Y qué dice usted, hermano? ¿Qué decimos, hermanos, al respecto? Estamos hablando de ese Cristo, pero que después de esto fue glorificado, que después de esto fue enaltecido. Y de ese Cristo estamos predicando. De tal manera, hermanos, no se registra en la Escritura tampoco que el ángel le haya tocado, que haya tocado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No se menciona una caricia en su cabeza, en su espalda. No tuvo un gesto compasivo, al menos la Escritura no lo enseña, hermanos. No hubo un abrazo, no hubo un beso, no hubo un cariño como los humanos conocemos, hermanos, de apoyo. Lo único, hermanos, que ese ángel hizo fue acompañarle. Fue lo único que él hizo. No fue tampoco la ocasión de que Cristo, hermanos, se desahogara con él. La Escritura no dice que nuestro Señor Jesucristo se desahogó con él y le contó sus sentimientos. No lo dice. Únicamente está registrada en la Escritura cuando nuestro Señor Jesucristo se abre con los apóstoles y les dice, hermanos, mi alma está muy triste, mi alma está turbada, me siento entristecido. Eso sí está registrado. Sentir, hermanos, que tenía una compañía pura era un motivo más que suficiente para nuestro Señor Jesucristo para ser fortalecido. Y vaya que esto es bien importante, hermanos. Yo no entendía, y quizá algunos de ustedes tampoco lo entiendan ahora, pero fallece alguien, hermanos, y yo le decía a mi abuela, yo no quiero ir. Y me decía, ¿vas a ir? Pero es que yo no quiero ir porque no me gusta. Y dijo, ¿y quién de los que está ahí le gusta? ¿A quién le gusta ir a un funeral, hermano? A nadie. A nadie nos gusta ir. No nos gusta, no es un deseo. No hay palabras, hermanos, en esos momentos. Me tocó ir ante la muerte de un familiar, de un ser querido. Y llega uno, hermanos, entristecido. Y ve a aquella persona y los seres cercanos todavía, su círculo íntimo, todavía ellos más tristes que uno. Y sinceramente, no hay palabras. No hay palabras de consuelo. Es más, si usted ha tenido, hermanos, la tristeza de pasar por la pérdida de su madre o de su padre, quizá usted no recuerde mucho de las palabras que le dijeron, porque hay muchas personas que son dados a expresar una palabra. No la recordamos. Lo único que sí recordamos es quiénes estuvieron ahí, quién nos acompañó. ¿Quién nos acompañó en ese momento de tristeza? No recordamos qué nos dijo, pero sí quién estaba ahí.
Para una mente pura, hermanos, como la de nuestro Señor Jesucristo, la presencia angelical de pureza, de santidad, de obediencia, lo confortó, hermanos. Así que podemos llegar a la conclusión que por el simple hecho de que el ángel refulgente estuviera al lado de nuestro Salvador Jesucristo, o que se inclinara únicamente reverente a Él, no lo sabemos, pero sí podemos conocer, hermanos, que la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, acompañado de aquel ángel ahí, enviado por Dios, le fortaleció. Pudiera parecer, hermanos, que estaba solo como hombre, pero como Rey y Señor, tenía a su lado a un grupo innumerable de ángeles que se encontraban dispuestos a cumplir su voluntad. ¿Y cómo lo sabía, hermanos? Si nada más veía a uno de ellos. Pues con la muestra, dice el dicho, ¿verdad? O sea, nuestro hermano Juan Villa, un dicho, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Y hay otro dicho, ¿verdad? Con la muestra, dice, basta un botón. Para muestra basta un botón. Y ahí estaba la muestra, hermano, de que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero ¿qué más hizo el ángel, hermano? Ya dijimos que nada más le acompañó. Bueno, acuérdense que también le sirvió, hermanos. ¿De qué forma? Ustedes saben, hermanos y hermanas, cuánto puede alegrarnos un pequeño acto de amabilidad. ¿Cuánto nos alegra un gesto de amabilidad, hermanos? A veces estamos tristes, a veces estamos con el ceño fruncido, y llega un hermano alegre y nos saluda o nos da un detallito, un dulcito, ¿y qué hacemos? ¿Cómo cambia el rostro, hermanos? Si usted tiene la experiencia de ver a este cambio y ve a un hermano triste, un hermano cabizbajo, y si trae una pastillita de menta o etcétera, un detallito, déselo con alegría y contentamiento, hermanos, y el rostro de aquella persona cambia, se ilumina, podemos decirlo en estas palabras. Incluso una mirada tierna nos puede ayudar, hermanos, a suprimir esa depresión, esa tristeza. Nuestro Señor Jesucristo, que siempre apreció y que todavía aprecia, hermanos, el más mínimo servicio que se le haya rendido, pues dice la Escritura que pues hasta un vaso de agua fresca dado a un discípulo podría ser de gran recompensa. Mateo capítulo 25, verso 35, donde nos registra: tuve sed y me diste de beber. Ese es un detalle simple, hermanos, pero sin lugar a dudas es servir a nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue animado y fortalecido por la devoción, por el reconocimiento, hermanos, de aquel Espíritu ministrante que vino del cielo para fortalecerlo. Nos podemos preguntar, hermanos, si el ángel le adoró cuando él vino. Nos podríamos preguntar si entre las cosas que el ángel hizo, que la Biblia no solamente registra que le acompañó, nos podríamos preguntar si le adoró, hermanos. ¿Cuáles son las actividades de los ángeles, hermanos? Entre sus múltiples tareas, ¿cuál será alguna de ellas? Adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor. ¿Cómo? Recuerden cómo lo hizo en su nacimiento. ¿Sí se acuerdan? Lucas capítulo 2, versos 13 y 14, que ustedes lo pueden considerar más tarde. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Qué? Buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso, hermanos, el servicio que recibió nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de un ángel. Trajo fortalecimiento. No solamente eso. ¿Qué más hizo, hermanos, el ángel para fortalecerlo? A veces, hermanos, se nos olvidan las cosas. Somos personas que se nos olvidan las cosas. Yo a veces, a un hermano me hace alguna petición, ¿verdad? Y como cualquiera de ustedes, ¿verdad?
hermano, ore por fulanito, ore por mi hermano, ore por mi tío, ore por... Y si no somos dados a apuntar, cuando volvemos a ver a aquel hermano, hermano, muchas gracias por las oraciones. ¿Se acuerda uno, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo no es como nosotros. No tenía ese problema. Nosotros tenemos muchos problemas, hermano, porque no nos conocemos ni a nosotros mismos a veces. Nuestro Señor Jesucristo nos conoce perfectamente. Conoce cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. ¿Cuántos habrá, hermanos? ¿Cuántos tiene usted? Se los ha contado y dijo una persona, ¿así se puede? Los etiquetamos. Le dije, pues cuando termine se le ha de haber caído 1 o 2. Claro que sí. No podemos contar, hermanos, pero el Señor Jesucristo nos conoce. Pero también, hermanos, ¿qué hizo el ángel para fortalecerle, hermanos? Le recordó su triunfo. ¿Y cómo lo hizo? Le dijimos, no hubo palabras, no hubo palmaditas, no hubo abrazo, no hubo beso, no hubo caricias humanas. Pero el simple hecho de acompañarle, de prestar ese servicio a nuestro Señor Jesucristo, es una confirmación del gozo anticipado, hermanos, de su triunfo asegurado. Con una sola presencia, hermanos, trajo a la memoria de nuestro Señor que su triunfo era inminente, que era una victoria asegurada. Génesis, y acuérdense, hermanos, podemos recordar que el simple hecho de la presencia del ángel cercana a nuestro Señor Jesucristo le recordó los orígenes de la humanidad. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Trajo seguramente a su mente, hermanos, a su recuerdo aquella profecía. El ángel trajo a la memoria con la presencia, hermanos, con esa misma presencia que iba a triunfar en esa batalla espiritual contra Satanás, contra Belcebú. Y recuerde que Belcebú, hermanos, significa el príncipe de las moscas. Y dijo aquel, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ¿sabe por qué le llaman el príncipe de las moscas? ¿Qué hace una mosca? ¿Qué hace una mosca? Si a veces te haces una herida, hermanos, llega la mosca, yo digo, ¿por qué no se paró en otro lado? Se para en la herida. Se para en la herida y con toda su contaminación, hermanos, llega ahí. Nosotros a veces estamos sucios de nuestras manos y llego de hermano y te quiere saludar y le haces así, salúdeme así. Nos da miedo contaminar, ensuciar al hermano. Bueno, la mosca no es así, hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando la mosca se para con nuestro brazo herido? La espantamos. ¿Pero qué hace la mosca? No, discúlpame, no sabía que estabas herido y te podía infectar. No, claro que no. Insiste, hasta que usted, hermano, se fastidia, agarra el matamoscas y golpe certero. Eso es precisamente lo que Cristo iba a hacer contra Satanás, hermano. Y estaba garantizado. Era seguro, hermanos, porque el golpe que nuestro Señor Jesucristo le daría a Satanás, a Belcebú, ¿dónde iba a ser? En la cabeza. Y los golpes en la cabeza, hermanos, decía nuestro hermano Castro, ¿verdad? No, pues es que, dice, la mayoría de las muertes son a raíz de qué, hermano? De las caídas, dice, y se pegan uno en la cabeza, y ahí quedó. Bueno, una herida en la cabeza, hermanos, es una herida mortal, una herida de muerte. Aquí tenemos un ángel que vino como precursor para recordarle a nuestro Señor de esa victoria definitiva, hermanos, de esa victoria gloriosa, de esa victoria que usted y yo ahora gozamos y disfrutamos. Y de esa victoria, hermanos, es la que nos produce el estar aquí congregados en esta noche. En conclusión, hermanos,
Hay lecciones prácticas que podemos aprender del Cordero fortalecido. Una de ellas es la enseñanza que podemos tomar de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra misión, hermanos, no es eliminar el dolor, ni llevarle a donde no podamos sufrir, irnos a donde no suframos, sino darte fuerzas, es lo que quiere nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que avancemos por la senda que Dios quiere. Otra lección práctica, hermanos, es recurrir a la oración. Ese es el recurso como una fuente inagotable. Una fuente inagotable de la protección y de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Pero también, hermanos, una lección práctica para nosotros es estar contentos con recibir la ayuda de instrumentos más humildes. A veces la soberbia, a veces la altanería, yo soy más que ustedes, yo soy más que aquel, yo soy más que... Y fíjese en nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿De quién vino a recibir el fortalecimiento? De un ser creado por Él, de una criatura. Es por eso, hermanos, que vale la pena entrar al Getsemaní para ser grandemente fortalecidos. Espero en Dios, hermanos, que esta lección haya servido para nuestras vidas, para que aprendamos a ser fortalecidos, hermanos, con las cosas simples de la vida. Pero claro, esas palabras sencillas tienen que proceder del Santo Libro. Y que Dios, hermanos, en su poder y en su amor, nos fortalezca a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. De dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús